Muy buenas, vamos a hablar sobre Pedri en el primer año del Barça. Empezamos. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Stadi Johan, y hoy es un vídeo, por qué no decirlo, especial. Como especial es el jugador del que vamos a hablar hoy junto al crack de Albert Blaya. Muy buenas tardes, Albert, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, pues muy contento de estar por aquí. La verdad me hace mucha ilusión volver al estadio en forma de YouTube. Espero que os vaya muy bien, seguro que sí, porque sois muy cracks. Y encima hablar de Pedri, pues bueno, ya es aliciente extra que nos motiva para venir por aquí. Pues sin más dilación, Albert, vamos a empezar, porque el vídeo se va a titular algo así como Año 1 de Pedri en el Barça, porque hay que trazar una línea que seguramente será larga de la trayectoria de Pedri en el Barça, o al menos como futbolista profesional, porque ha empezado este año en el fútbol de élite. Y cómo ha empezado, qué irrupción más impresionante en todo un Fútbol Club Barcelona que sí estaba en horas bajas, pero que con 18 años hay que tener muy buenos puntos fuertes a nivel futbolístico, mental, físico, competitivo, para irrumpir en todo un Fútbol Club Barcelona. Sí, probablemente es una de las grandes irrupciones de los últimos años en cualquier liga, cualquier ámbito a nivel futbolístico, porque estamos hablando de un futbolista que no apuntaba a esas formas. Es decir, ha habido otras irrupciones, como por ejemplo la de Mbappé en 2018, ¿no? Con el Mundial. Mbappé ya con 20 años, recordemos en aquella temporada, pero Mbappé ya era una estrella emergente, ya era alguien que podíamos entrever que cogería ese nivel y que llegaría a ese punto tan alto, ¿no? También Pedri, bueno, estaba en Las Palmas, en segunda división, por lo tanto el salto al Barça incluso parecía que iba a salir en una cesión. Había muchas dudas en su fútbol, por lo menos en el principio de la temporada, ¿no? Cuando no sabíamos todavía qué jugador iba a ser, qué rol podría tener, una plantilla muy cargada de 3/4 para arriba, y al final, diríamos, puro talento y determinación, fue abriéndose paso, y al final ya, bueno, pues siendo uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa, y con obviamente ya las vistas puestas a esta segunda temporada, que Pedri ya es a todas luces uno de los grandes jugadores del Fútbol Club Barcelona. Sí, totalmente. Es que realmente yo pongo la crucecita roja en este primer año, en los primeros partidos de Pedri, sobre todo en dos. En el Coliseo Alfonso Pérez, su primera titularidad con el Barça, después de 3 partidos jugando Coutinho de media punta en ese 4-2-3-1 de Koeman. En el cuarto ya Pedri se pone de titular y juega un partidazo, prácticamente es el mejor del Barça en un partido bastante flojo del equipo de Koeman, y luego se da a conocer, si en España se dio a conocer en el Coliseum, en Europa se da a conocer en el Juventus Stadium, jugando, si no recuerdo mal, en el extremo izquierdo, de hecho, y siendo uno de los jugadores más punzantes en esa victoria ante la Juventus. Sí, totalmente. Esos dos partidos son quizás la gran carta de presentación de Pedri, y sobre todo el de la Juve, ¿no? Porque por el escenario, por el nivel del partido también. El día del Getafe, yo me acuerdo, ¿no? Un partido que el Barça pierde, creo que es 1-0 con un gol de penalti. Es un partido bastante gris, pero Pedri ya deja un par de gestos, sobre todo un pase a Griezmann al espacio, pero recordar que ya empiezan a insinuar y a mostrar el nivel que puede atesorar en sus piernas, y sobre todo esa determinación en los últimos metros, esa capacidad para filtrar el último pase. Luego ya ante la Juventus, en una posición completamente distinta, que es la que venía jugando también en Las Palmas, más tirado hacia un costado. Ese fútbol callejero se nos presenta ya de forma prácticamente, pues, digamos, total, porque es que yo me acuerdo que a Cuadrado lo llevó muy loco durante gran parte de los 90 minutos, con regates espectaculares, con ruletas, con giros, y sobre todo lejos de la zona en la que luego ha terminado siendo importante Pedri. Por eso es futbolista tan especial, ¿no? Porque al final su fútbol no entiende de fronteras ni de superficie, sino que se expande un poco por todo el terreno de juego, y encuentra en prácticamente cada zona un punto de apoyo en el que crecer y expresarse. Porque esto es muy importante. Explícanos un poco, Albert, por qué da un poco igual las posiciones en las que juegue Pedri. Tenemos aquí media punta, donde empezó en los primeros partidos, luego extremo, jugó en extremo izquierdo contra la Juventus, en extremo derecho contra el Real Madrid en el clásico del Camp Nou, en el doble pivote, le recuerdo un partido en Mendizorroza contra el Alavés, por ejemplo, que en el segundo tiempo Koeman tira de Pedri
en el doble pivote. ¿Por qué da tanto igual la posición en la que juegue Pedri? Porque siempre acaba jugando tan bien. Sí, es un futbolista que tiene al final el fútbol en todas sus expresiones muy interiorizado. Es decir, es un jugador que no entiende de posiciones o roles porque a lo largo de su trayectoria formativa también ha ido ocupando distintas posiciones. Por lo tanto, para él es natural diríamos, ese desequilibrio entre jugar de interior, de media punta o incluso tirado hacia un costado. También en el clásico, recordemos que jugó en extremo pero en banda derecha. Es decir, al final ha pisado prácticamente todas las posiciones del campo. Y ahora la siguiente pregunta yo creo que es ¿dónde va a crecer Pedri? Porque sí que habiendo mostrado ese abanico de posibilidades, pues le toca sentarse. Yo creo que esa posición de interior zurdo ahí es donde más puede dominar, pero a partir de ahí también surgen otras preguntas, es decir, si va a ser un jugador más de base de la jugada o va a ser, por lo que estamos viendo también en la Eurocopa y lo que vemos en el Barça, un futbolista que va a vivir más cerca del pico del área, porque ahí sí es cierto que le falta disparo, que es algo que tiene que trabajar y tiene que pulir, pero sí tiene, por ejemplo, un último pase que es privilegiado. Por lo tanto, sus características, sus virtudes van a ir confluyendo y al final van a dejar a un jugador distinto dependiendo de las necesidades también del equipo. Yo entiendo que eso va a ir evolucionando según las necesidades del propio colectivo y las suyas como futbolista, pero con muchas ganas de ver qué termina siendo Pedri González. Y seguramente las necesidades del Barça en este 2021 y también en clave 2022, hacia la finalización de la próxima temporada que empieza en nada, seguramente sean las que este año hemos visto, ¿no? Las virtudes de Pedri, con un Sergio Busquets aún dominante, que nos ha demostrado en 2021 que da para mucho, y un Frenkie de Jong absolutamente físicamente insultante, ¿no? Llegando en zonas muy ofensivas, abarcando mucho campo también. Pedri seguramente ocupe ese rol de interior avanzado, como decías, sujetándose y pues jugando con el rival, ¿no? Poniéndose en los sitios donde haya más espacio para facilitar el juego del Barça, ¿no? Sí, Pedri tiene algo que es muy importante, que es que tiene una lectura de los espacios y de las líneas del rival, de las alturas. Es impresionante, ¿no? Entonces es un futbolista que, como dices tú, Jan, al final lo que hace muy bien es colocarse y leer siempre para recibir con una pequeña ventaja ya en inicio, ¿no? Es decir, es un futbolista que se coloca en esas zonas invisibles donde el rival es difícil que si está gestionando otro sector pueda llegar y pueda tapar diríamos, con suficiencia. Entonces ahí Pedri es muy hábil a la hora de detectar esas zonas y colocarse y ser muy agresivo en su posicionamiento. Y a partir de ahí, sí es cierto que quizás le falta ese puntito de arrancada, de magia en su conducción, que para terminar de marcar las diferencias, pero creo que es a través de la lectura y de los pases que Pedri puede ir creciendo en ese sentido. Por lo tanto, vamos a ver hacia dónde se dibuja su futuro, pero es cierto que esa capacidad que tiene para colocarse en un punto donde el rival es difícil que le pueda detectar, eso es algo innato y que con 18 años, pues obviamente no se enseña y que ya se tiene de serie. Y seguramente lo que marque más las diferencias, al menos cada 3 días, en este Barcelona es su relación con algunos determinados jugadores, ¿no? Sobre todo con Leo Messi, porque si Messi ya es quien abarca más fútbol ofensivo de todo el equipo con diferencia, tener a su lado a un jugador que le entienda tan y tan bien, pues hace que las cifras de Messi, no las de Pedri, de momento, se disparen. Y esto para el equipo es buenísimo. Sí, o sea, Pedri ha supuesto una especie de flotador para Leo Messi en la frontal del área, futbolista que le ha permitido sobrevivir en los malos momentos porque siempre tenía ese puntito de apoyo, una pared en la que mirar y en la que acostarse, porque al final Pedri ha sido eso, ha sido una pared en la que Messi ha ido tirando balones y le han ido se los ha ido devolviendo, diríamos, con mucha suavidad. Luego también con la evolución de Pedri a lo largo de la temporada ha ido añadiendo más recursos a su paleta, pero de inicio fue eso, fue en los partidos en el 4-2-3-1, Pedri era ese puntito que quedaba ahí flotando en el pico del área y Messi, pues bueno, para empezar a entonarse le encontraba muchas veces en esa situación. Tengo ganas de ver si también Pedri es capaz de involucrar otras piezas del engranaje, como ha hecho en la selección con Jordi Alba. Es un futbolista que sabe detectar muy bien el timing de los laterales para ponerlos a correr. Veremos si el extremo que pueda ocupar esa banda esa temporada también se beneficia de tener a un jugador como Pedri que te pueda traer atenciones y liberar para luego ponerte a correr al espacio o incluso dejarte limpio en el pico del área, pero es que es un futbolista al final que con su inteligencia y su lectura es capaz de dar muchas ventajas no solo diríamos a Leo Messi, sino también a otros compañeros.
y un compañero que nos dejamos es Ansu Fati. Claro, Pedri y Ansu, no sé si habrán coincidido algunos minutos, pero titularidades creo que no han compartido prácticamente, quizá el día del Getafe, En el pero clásico también, pero hay muchas ganas, ¿no? de esta dupla, porque también algo que sí que le falta un poquito a Pedri es el desplazamiento en largo hacia el extremo derecho o el lateral derecho. Se me viene a la cabeza las llegadas de Dest o de Emerson que puedan llegar esta temporada. En el extremo izquierdo, la zona de delantero, tendremos a Memphis y Ansu que se puedan relacionar igual o mejor con Leo Messi también, como ha hecho Pedri esta temporada, pero no sé cómo ves el extremo derecho si Pedri se va a llegar a relacionar ahí a través del desplazamiento en largo. sí, es una buena pregunta, porque al final, obviamente, Pedri tiene que empezar a potenciar otros factores en su juego. El desplazamiento en largo es uno de ellos. En la Eurocopa yo creo que hemos visto un poco más este tipo de envíos, más que en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, numéricamente fue así, dio muchos más pases en ese sentido. Yo no sé si es algo que el Barça tampoco le pide que haga, porque el Barça es un equipo que tampoco se exhibe demasiado en este tipo de situaciones. Normalmente busca más asociaciones en corto, pero obviamente sería muy interesante incorporarlo a su recurso, porque al final el Barça necesita también de esos futbolistas que puedan cambiar de orientación y limpiarte, diríamos, toda una zona que está congestionada para abrir nuevas vías de ataque. Vamos a ver si eso es algo que lo puede hacer Pedri esta temporada y crece en ello, o por lo contrario, pues se sigue mostrando pues más, diríamos, pulcro en esos pases en corto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando, habría que señalar algún partido de Pedri de los que haya influido más o haya tenido, digamos, una repercusión mayor en el juego. No es una pregunta fácil, porque han habido tantos partidos con un nivel tan alto de Pedri, se me vienen a la cabeza los que hemos dicho del principio, también contra la Real Sociedad deja una exhibición defensiva. En esos meses de enero, en los enfrentamientos contra el Athletic Club en Liga, también deja partidos muy buenos. ¿Con cuáles te quedarías? Pues mira, yo quizás me quedaría con el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Sevilla. Creo que Pedri jugó un muy buen partido ese día. Se mostró muy hábil entre líneas, estiró mucho la defensa del Sevilla, que sabemos que es uno de los equipos más rocosos con Lopetegui en el banquillo de toda la liga, y creo que se mostró muy activo y muy acertado en esa zona. Es uno de los, diríamos, terrenos más complejos diríamos, para convivir, ¿no? Jugar en ese cuadrado entre centrales y el pivote, y creo que Pedri jugó muy bien con la altura de Fernando, también estiró bastante a Joan Jordán en esa zona, hizo un muy buen partido Pedri ese día, y encima fue una gran cita, ¿no? Como unas semifinales de Copa del Rey. Entonces yo creo que en ese partido creo que es quizás el que me quedaría yo de la temporada de Pedri. Hombre, pues no es nada malo el partido de Pedri en semifinales de Copa del Rey, que recordemos que hizo al Barcelona pasar a la final y ganar su único trofeo en 2021. Pues muchas gracias, Albert, por pasarte por aquí, por el Estadio Johan, para hablar de un gran jugador, como intuimos todos que va a ser Pedri, y nada, un placer, como digo. Nada, el placer es mío por la invitación. Muchas gracias por invitarme. Me he pasado muy bien y hasta la próxima.